Bien, muy buenas noches, estimado profesor y compañeras. El día de hoy vamos a aplicar la estrategia de juego de roles. Bien, tenemos el tema que venimos siempre, ¿no? Llevando a cabo, que es el bullying. Y en este caso se va a llevar a cabo, se ha elaborado un cuadro comparativo de este tema. Los aspectos que se van a considerar son aspectos a mejorar, los antecedentes y el marco teórico. Tenemos 4 expositoras y 3 jurados y voy a dar pase a la primera expositora, nuestra compañera Pilar Sánchez Morillo. Adelante, compañera. Bueno, haciendo referente al tema, el bullying en instituciones educativas, hablamos de los antecedentes. Como una definición globalizada, se dice que el bullying en las instituciones educativas se define como una forma de violencia sistemática y repetitiva que se da entre escolares, ¿no? Y se puede decir que en el Perú, el bullying es un problema social creciente que va afectando principalmente en las instituciones educativas. Y bueno, según datos recientes, se dice que se registran más de 13,000 casos de lo que es la violencia escolar, cifrándolo en años anteriores, ¿no? Pero esto viene como factores vinculados como el entorno familiar, ausencia de valores y la producción de violencia que se está dando en la sociedad. Hoy en día, la ley número 29.719 promueve lo que es una convivencia sin violencia en las escuelas y establece la prohibición del acoso escolar en todas sus modalidades. En las instituciones educativas peruanas, el bullying se está manifestando como agresiones físicas, como golpes, empujones, verbales, nos referimos a insultos, burlas psicológicas, una exclusión social o amenazas. Y muchas escuelas carecen de recursos adecuados como psicólogos escolares para abordar este tipo de problemas. Y las víctimas suelen presentar bajo rendimiento académico, un aislamiento, tanto familiar como de sus compañeros, comienzan a crear su propio mundo, tristeza, signos físicos de maltrato. Y como se dice, un análisis de todo eso, se puede decir que este problema social educativo en el Perú requiere hoy en día de una atención integral con políticas públicas, una educación en valores, una capacitación hacia los docentes y el apoyo psicológico para poder prevenir y atender sus consecuencias en las instituciones educativas. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Sí, muy buenas noches. También siguiendo con la exposición en el caso de nuestro Perú, ¿no? El Ministerio de Educación, conocido como Minedu, informó que en el año 2022, que aproximadamente 3 de cada 10 escolares dijeron haber sido algún tipo de acoso escolar. Este caso puede presentarse en diferentes formas, tanto como físico, como por ejemplo los empujones o los golpes. En verbal, pues como este problema no solo afecta a la salud emocional de los estudiantes, sino también su rendimiento académico, porque los niños y adolescentes que sufren de bullying muchas veces pierden la motivación para aprender, sienten miedo, tristeza o se aíslan de las demás personas. Además, se ha observado que el bullying puede tener consecuencias graves a largo plazo, como depresión, ansiedad, la baja autoestima por los alumnos e incluso también las conductas de riesgo. Y pues ahora, hablando bien de los autores que han investigado este tema, uno de los más conocidos es Dan Olwin, quien fue uno de los primeros en estudiar el acoso escolar en profundidad. También tenemos a Rosario Ortega, quien se ha especializado en investigaciones
sobre la convivencia escolar y cómo prevenir la violencia dentro de las aulas. El Ministerio de Educación pues ha realizado varias campañas y estudios para conocer esta situación y asimismo para tratar de encontrar soluciones que ayuden a erradicar el bullying en nuestras aulas. Es por ese motivo que los docentes deben estar atentos a ese tema, ¿no? Por todo esto, es importante nosotros como futuros docentes estar atentos a cualquier situación de acoso, porque eso puede ser bajar la autoestima de los niños, ¿no? Y puede perjudicarlos mucho en su autoestima, porque ellos van a tender a bajar su aprendizaje escolar. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeras. Vamos a seguir con la exposición en estos momentos. Como ya habíamos estado indicando, ahora nos toca hablar acerca del marco teórico. En el marco teórico nos indica que el bullying puede explicarse a través de diversas teorías psicológicas y sociales. Una de las más relevantes es la teoría del aprendizaje social, propuesta por Albert Bandura, que nos indica que las personas tienden a imitar a otras personas, ¿no? En este caso, pues, vemos que de repente muchos niños se sienten imitadores de, digamos, de los líderes de algunos grupos en los colegios, ¿no? Y es por eso que continúan realizando lo que es el bullying, ¿no? A los más, digamos, a los niños más débiles o más introvertidos del aula, ¿no? También podemos indicar que sostiene que los comportamientos agresivos son aprendidos mediante la observación y la imitación de modelos, ya sea en la familia, la escuela o los medios de comunicación. Además, las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Como ya indicábamos, la teoría de Vygotsky también nos indica de que el alumno, el pequeñito, puede aprender cuando realiza el aprendizaje en conjunto, ¿no? Cuando hay el maestro solamente guía, pero en este caso los niños, los compañeros también tienen la forma de intervenir, digamos, en sus decisiones, en su forma de pensar, en su forma de comportamiento, ¿no? Y eso también resalta lo que es la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? En cuanto a los resultados relevantes, el marco teórico indica que el bullying no surge de forma aislada, sino que está vinculado a múltiples factores como la falta de empatía, la escasa habilidad para resolver conflictos, el modelamiento de conductas violentas en el entorno familiar o social. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño vive rodeado de, digamos, personas que no han estudiado, personas que tienen vicios, personas que maltratan en sus hogares tanto a los hijos como a las mamás, ¿no? Va a imitar eso y va a de repente reprimir esa furia que siente en el hogar y la va pues a expresar, ¿no? De esta forma, realizando el bullying a sus compañeros, ¿no? En el colegio. Entonces, eso es lo que nos indica lo que son los resultados relevantes. También nos indica que las teorías de Bandura, Piaget y Vygotsky permiten analizar cómo estas conductas se desarrollan, se refuerzan y se mantienen en el tiempo, resaltando la importancia de la intervención educativa y social para modificar los patrones negativos. Bien, en cuanto a los autores, ¿podría subir un poquito, por favor? No se puede observar ya. En cuanto a los autores o fuentes, ¿no? Nos indica que en el campo teórico destacan las aportaciones de Albert Bandura con la teoría del aprendizaje social, Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo y Vygotsky con su enfoque sociocultural, como ya lo habíamos mencionado, en lo que fue el aspecto anterior, ¿no? Estos teóricos también comprenden cómo los aprendizajes sociales y emocionales influyen en las conductas de los estudiantes y resaltan la necesidad de promover ambientes educativos positivos
¿no? Nos indican pues que nosotros como docentes debemos de saber guiar hacia lo positivo al alumno, ¿no? Y si nosotros de repente en el aula no damos, no nos expresamos de forma correcta o no hacemos sentir a nuestros niños seguros, ¿no? También por allí puede venir de repente esta digamos, imitación que ellos pueden crear en su mente, ¿no? Y realizan este tipo de agresión, ya sea física, sea verbal o sea emocional, ¿no? Porque a veces los niños observan, ¿no? Y creen que lo que hacen los adultos está bien, ¿no? Entonces, nosotros estamos para eso, para poder guiar, que muchas veces los adultos nos equivocamos, ¿no? Y no porque papá o mamá lo haga, ellos también lo deben de hacer, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario que el docente sepa lo que ocurre con cada alumno para que pueda dar una solución adecuada, ¿no? A lo que está sucediendo con esa persona, tanto con el agresor como con el que es, con el que recibe el bullying, ¿no? De esta manera, pues nosotros vamos a apoyar a solucionar este inconveniente, ¿no? Gracias, le doy pase a mi siguiente compañera. Luego de revisar los antecedentes que nos brindó la compañera Pilar y el marco teórico brindado por nuestra compañera Katy sobre el bullying en las instituciones educativas, hemos identificado aspectos claves que deben fortalecer para enfrentar de forma más efectiva esta problemática. A continuación, les mencionaré el concepto principal, más o menos. Lo importante es ampliar la comprensión del bullying, incluyendo enfoques más actuales, que analicen la prevención desde una mirada integral, tomando en cuenta la formación socioemocional de los estudiantes, el papel de los familiares y la necesidad de fortalecer el clima positivo dentro de las instituciones educativas. En contexto, en nuestro Perú, es necesario actualizar las investigaciones con datos recientes que reflejen la realidad local y nacional, que propongan acciones concretas y sostenibles en las escuelas, ya que actualmente estamos viviendo el ciberbullying. Con respecto a los resultados relevantes, necesitamos profundizar en el estudio de factores protectores que ayudan a prevenir el bullying, como la resiliencia, la inteligencia emocional, como mencioné antes, y la participación activa de los docentes y la comunidad educativa, tanto pedagógica como administrativa. En la construcción de una cultura de paz, también es necesario incorporar un enfoque de derechos humanos, profundizar y entre equidad y valores de diversidad y promover una relación saludable nuevamente en las primeras etapas de la educación, tanto en nivel inicial como en nivel primario. Con respecto a los autores o fuentes que nos pueden ayudar para la actualización de estos datos, los investigadores que actualmente están dando en contextos peruanos son los mismos estudiantes para obtener su título de licenciatura, o también para los psicólogos, revisar intervenciones exitosas en otros países también que podrían adaptarse a nuestra realidad. También se sugiere integrar enfoques interdisciplinarios que estén incorporados en todas las áreas que se enseñan, que combine la psicología, también la educación y la sociología. Bien, compañera Pejerrey, ¿en qué procederíamos? Muy bien, hemos escuchado entonces a las expositoras el día de hoy en ese tema tan importante, el bullying, y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos 3 jurados. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Vamos a dar pase a uno de los jurados, que es la señorita Harumi Raimondi.
Raimundo, perdón. Bueno, sí, buenas noches con todos. Bueno, para poder comenzar, ¿no? Acerca de las preguntas las cuales yo tengo o algunas dudas por resolver, podríamos empezar por la primera, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes mencionarme un ejemplo de bullying físico? Sí, bueno, nos referimos al bullying físico cuando hay golpes, empujones. Mayormente sabemos que en las instituciones educativas, bueno, el bullying parte desde que golpeamos en el aula, desde que empujamos, desde que pateamos, de repente entre compañeros se patean, o desde que les damos un puñetazo, ¿no? A alguien a propósito, o sea, sabiendo que le estamos causando algún daño. Y bueno, y como se dice, ¿no? Estos daños físicos van partiendo hacia lo que es el bullying y que esto vaya empeorando. Y muchas veces como docentes, por la misma cantidad de alumnado, no nos damos cuenta de eso, ¿no? A veces lo tomamos muchas veces entre compañeros como algo a la ligera, entre alumnos, pero sin embargo, desde ese punto ya parte lo que es el bullying, desde una agresión física, ¿no? Muy bien, hemos escuchado entonces la respuesta. Vamos a tener otra pregunta. A ver, el jurado Raimundo, por favor, la última pregunta. Sí, para concluir con mi última pregunta, gracias por explicarme, ¿no? Lo que es, como ya lo dijo bien claro, ¿no? El ejemplo del bullying físico, muy importante, la verdad, saber. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué diferencia crees tú que hay entre bullying y el ciberbullying? El bullying se da en un enfrentamiento de cara a cara, puede ser físico, verbal, psicológico, ¿no? Pero el ciberbullying va más allá en lo que se da con el uso de la tecnología, celulares, el uso de las redes sociales. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo usan? Para poder molestar de una forma anónima a algún alumno o a algún, como se le dice, al punto blanco, porque la persona afectada es el punto blanco, para humillarlos. En el caso de los niños, de repente, ahora mediante estos juegos que se están dando, nadie sabe quién está detrás de esa pantalla, entonces como que primero los captan y mediante ello van consiguiendo una información más privada, es donde ellos ya emiten a ellos acosarlos, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay diversidad de mentalidades que atacan a ellos, pero mayormente creo que esto se da en el aspecto de las personas adolescentes, de los adolescentes, donde usan ese medio para que, para acosarlas, para agredirlas, se puede decir, no tanto físicamente como verbalmente, pero detrás de una pantalla sin saber quién es la persona, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Señorita Pilar, vamos a pasar ahora al siguiente jurado. La señorita Joana Neri, por favor, con sus preguntitas para nuestras expositoras. Sí, continuando con la ronda de preguntas, quiero que me saquen de la incógnita, ¿no? Sobre esta pregunta del por qué es que ocurre el bullying en las escuelas. Sí, compañera. Mira, el bullying ocurre en las escuelas por diferentes razones, ¿no? Muchas veces los niños o adolescentes que agreden a otros lo hacen porque quieren sentirse ellos superiores o poderosos delante de las demás personas. En otros casos también lo hacen para llamar la atención. O sea, ellos prefieren ser los mejores, ¿no? Porque a veces no saben relacionarse de forma positiva o buscar aprobación de sus amigos. Asimismo, también se puede decir que estos niños tengan tal vez problemas en casa, ¿no? Por ejemplo, violencia familiar, la falta de afecto o la propia superación de sus padres, que eso les permite agredir a los demás alumnos. Y asimismo también ellos, por otra, es muy importante que algunos no saben controlar sus emociones o el enojo. Sí,
Ahora sí, ¿no? Quedó clara la respuesta. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Neri, por favor. Claro. La siguiente. Compañera. Sí, a ver, vamos a Se me fue repetir el la internet. pregunta porque hubo un pequeño Sí, corte porque allí. sí, Sí, la disculpe. pregunta es, ¿cuáles son algunos tipos de bullying, no? ¿Cuáles son algunos tipos de bullying de los cuales ustedes han mencionado? Eso decía la compañera Joana, pero tuvo un pequeño corte. Existen varios tipos de bullying, ¿no? Que se puede presentar en las escuelas, tanto como el bullying físico, es que cuando hay agresión directa al cuerpo de la víctima, como por ejemplo golpes, empujones o patadas o cualquier tipo de daño físico. También está el bullying verbal, que a través de las palabras hirientes, por ejemplo, insultos, burlas o apodos, tal vez que a veces mayormente los niños les hacen a los niños que a veces se creen, los niños superiores le hacen algún apodo, le dicen, le amenazan, que afectan a los niños la autoestima de cada uno. También tenemos el bullying social o relacionado o relacional. Este consiste en excluir a alguien en un grupo, por ejemplo, ignorarlo, inventar un chisme o rumores con la intención de aislarlo socialmente. También tenemos el bullying cibernético y ciberbullying. Este se realiza a través de las redes sociales, como por ejemplo, pues a veces mayormente a través de las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, muchas veces lo insultan o a veces lo envían imágenes inofensivas amenazando y comentarios muy crueles que dañan emocionalmente a la víctima, incluso fuera del aula, que mayormente, como decir, por intermedio del internet, ¿no? Entre medio de los mensajes, donde pues muchas veces hasta son amenazados. Bueno, esa era mi pregunta, mi respuesta para la compañera. Muchas gracias, señorita Melania. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas. Me corresponde hacerlas a la siguiente expositora, Alicia. A ver, por favor, ¿qué consecuencias tiene el bullying en los estudiantes que lo sufren? ¿Cuáles serán esas consecuencias? Bueno, desde nuestro punto de nuestra investigación que hemos tenido, el bullying genera serias consecuencias emocionales, sociales y académicas en los estudiantes. Las víctimas suelen sentirse tristes, con miedo, inseguridad y una pérdida notable de autoestima. Además, puede disminuir su rendimiento académico, como mencioné antes, perder interés por asistir a clases y desarrolla una ansiedad o depresión. Estas secuelas pueden afectar su desarrollo integral y su futuro escolar, y si no se interviene a tiempo, ¿no? Claro. Una última pregunta tenemos, señorita Alicia. La última pregunta es, ¿cómo pueden los maestros, ¿no? Ahora ayudar a estos estudiantes que están siendo acosados, ya sea de cualquier tipo de bullying, ¿no? Físico, psicológico. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, usando la investigación que hemos tenido, el árbol de soluciones, el bullying es una forma de agresión, ¿no? Como mencioné antes, y el docente es clave para resolver este problema en la detección y prevención del bullying. Puede ayudar escuchando activamente al estudiante afectado, brindándole protección y apoyo emocional y actuando con prontitud. Para detener las agresiones, además, deben comunicarse con los familiares.
Esperen un momentito. Para comunicarse con los familiares, ya que las incidencias deben registrarse en el cuaderno de incidencias del aula, ¿no? En cada sesión, si es que pasa alguna actividad, el docente tiene que registrarlas para tomarlas en cuenta. Coordinar con el equipo de convivencia y el área de tutoría. En este caso, si es en primaria, sería con el docente, que es el tutor. También es pronto trabajar para fomentar un grupo de cultura, de respeto y empatía, evitando que se repita esas situaciones. Disminuir también el porcentaje y detectar si es que se está haciendo en otras aulas de la institución educativa. Muy bien, entonces. ¿Tienes otra pregunta? No, muy bien. Hemos culminado también esta ronda de preguntas. Quedamos satisfechas y muy contentas con nuestras expositoras. Y les agradecemos a todas por su colaboración en este importante tema. Muchas gracias.